Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Estamos celebrando una fiesta especialmente dentro de la República Mexicana, San Felipe de Jesús, protomártir. La palabra primero o el que va antes, protos es el primero, es el que encabeza la lista de santos en nuestra patria. Y fíjense qué interesante, un muchacho llamado a la vida sacerdotal, con un plan en Dios, por supuesto, impactante. Su biografía dice en el texto que leímos: escogió el nombre de Felipe de Jesús, nació en la Ciudad de México, era inquieto y travieso. Entró en la orden franciscana en la ciudad de Manila. Fíjense qué impactante, ¿eh? Le concedieron ordenarse en su patria. Estaba en Manila. Pero una tormenta lanzó el barco hacia la costa del Japón. Y dice el texto, en donde sufrió el martirio, repitiendo el nombre de Jesús. Qué impactante. Fíjense, un muchacho, un adolescente, sus sueños, sus planes, sus proyectos, su vida, pero decide seguir a Jesús. Bien, voy. Estudio en Manila, está en el seminario, en el caminar de la vida religiosa, y le concedieron ordenarse en su patria. Y uno se hace preguntas en su mente, ¿verdad? ¿Se pudo haber ordenado allá? Pues sí, claro. Pero le concedieron venir a México para ordenarse acá. Pero bueno, en el camino, una tormenta lanzó el barco hacia las costas del Japón. Y alguien pudiera pensar, hijo, se le echó a perder el plan, el proyecto, ¿verdad? Se le echó a perder a Felipe. ¿Se le echó a perder el proyecto a Dios? No, a él no, nunca se le echan a perder los proyectos. Acuérdense de aquel refrán muy nuestro. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Porque bueno, cualquier otro con otra visión podría pensar, bueno, pues les falló, ¿verdad? Chico, un sacerdote menos. Un franciscano menos. Híjole. No, pues metieron la pata, no lo hubieran mandado para acá. Si Dios escribe derecho en renglones torcidos, escúchame, pues sí, un franciscano menos, sí. Un sacerdote menos porque iba a ordenarse sacerdote, sí. Perdón, pero ¿a quién estamos celebrando? A San Felipe de Jesús. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no fue tan torcido?
Estamos de acuerdo que no fue tan equivocada, estamos de acuerdo que no fue tan errada la situación, el plan, el proyecto, lo que se hizo. Sí, menos un franciscano, menos un sacerdote, pero tenemos a un protomártir mexicano. Esta parte a mí me gustaría que la entendiéramos en nuestro caminar, en nuestra vida. Muchas cosas, más de las que te puedas imaginar en tu vida, parecerían como que a veces o perdieron el rumbo, o se perdió el sentido, o que por qué apareció esto, o por qué sucedió aquello. Pero si Dios escribe derecho en renglones torcidos, quiero que me entiendas. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué rigió este acontecimiento? La providencia divina. Y la providencia no se equivoca, no te equivoques tú al pensar que se equivocó o que a Dios le falló. La providencia no se equivoca. Eso que estás viviendo hoy, ahí, ahora, aquí, ahora, en la situación aquí y ahora, escúchame, tiene una razón de ser en un proyecto de Dios. Humanamente a veces no le alcanzamos a ver el camino, no sabemos qué, esto para qué, esto en dónde encaja. Alguien puede decir, también que íbamos, ya estaba todo listo para la ordenación, ya te había terminado los estudios, ya había estado todo preparado. Pero bueno, una tormenta lanza al barco hacia las costas del Japón, ¡pum!, y sufre el martirio. Estamos de acuerdo que incluso pudo haber hecho todo lo posible para escaparse del martirio. Dice el texto que estaba siendo martirizado mientras repetía el nombre de Jesús. Entonces, Felipe sabía lo que hacía también. Y entonces, fíjense qué sucede. Se abre a la providencia divina y dice, como María, fiat mi secundum verbum tum. Y lo martirizan. Hágase en mí según tu palabra. Yo ya tenía mi plan, Señor. Me comuniqué con mis papás. Estoy hablando yo acá, Me comuniqué con mis papás. Ya teníamos lista la fiesta, el banquete, dónde iba a ser, quién iba a ordenar. Todo ya estaba preparado, ya estaba listo. Bueno, está bien. Pero se va a hacer lo que yo digo y de la manera que yo digo. Esto en nuestras vidas es impactante. Es brutal. La primera lectura del día de hoy del libro de la sabiduría es un texto que se ocupa, listos, está dentro de la liturgia, aparece en la liturgia de los difuntos. Es un texto que aparece siempre. Hay varias formas, esquemas de misa. Una de ellas aparece esta primera lectura. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Listos. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Error, dice el texto, pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibieron una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol. Los aceptó como un holocausto agradable.
El día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral, etc. Y termina el texto. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad. Y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Entonces fíjate qué importante, no fue ningún descuido, no fue un plan fallido, no, sucedió como sucedió y el Señor hace lo suyo con Felipe de Jesús, San Felipe de Jesús. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. ¿Cuál tesoro? La gracia. Los dones de Dios, sí, etc. Lo llevamos en vasijas de barro. Para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Si el Felipe de Jesús fue a dar al martirio, no con sus puras fuerzas humanas, no, se hubiera rajado, se hubiera ido. Una fuerza extraordinaria que proviene de Dios, lo sostiene ahí, lo mantiene ahí para dar la vida por Jesús. Por eso sufrimos toda clase de pruebas. ¿Listos, Pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Fíjense el proyecto, impactante, San Pablo a los Corintios. Este es el proyecto de un cristiano católico que en verdad se arriesga o quiere arriesgarse a vivir en un proyecto de Dios, en Jesús, por supuesto, en el seguimiento de Jesús. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Leemos estos textos, escuchamos la historia de fe. Pues claro, claro que el Señor actúa en ese momento. Entonces yo quiero invitarlos a algo. Y ahora nos vamos al Evangelio. ¿Alguno quiere seguir a Jesús? Bueno, no se busque a sí mismo. Si Felipe se hubiera buscado a sí mismo, se hubiera echado a correr, no quiero ser mártir, ¿por qué voy a dar la vida por Jesús? Si yo iba a ordenarme, todo ya estaba listo, ya estaba... No. Otra vez, fiat mi secundum verbum tum, que no se busque a sí mismo. Listos, cada que nos buscamos a nosotros mismos, nos envilecemos. ¿Listos, La palabra es fea. Nos hacemos viles. Por eso el seguimiento de Jesús exige un dejar de verte, contemplarte, gozarte en ti mismo. Eso es egoísmo. Entonces, primero, no te busques a ti mismo, dice el Evangelio. Segundo, toma tu cruz de cada día. El otro iba preparado. Podemos pensar,
Cuando uno va a hacer su preparación para su ordenación de diácono o de sacerdote, tenemos preparado el ornamento y el alba que se va a usar y el paño de hombros por si hay que llevar al Santísimo después, o hay que llevar el purificador, hay que preparar el cáliz, todo está preparado. Seguramente estaría todo eso preparado ahí. Pero el Señor permite que se modifiquen los planes y le dice, ven, toma tu cruz y sígueme. Y su cruz fue claritita, el martirio. Casi nada, casi nada. Pero fíjate, ¿por qué pudo tomar la cruz y seguir a Cristo, a Jesús? Porque estaba en el proyecto de Dios. En el fiat mi secundum verbum tuum. Es decir, como tú quieras, Señor. A mí me gustaría, yo desearía, pero lo que tú quieras. Que tome su cruz de cada día y que me siga. Nunca he hecho esto que te voy a preguntar, que voy a decir ahorita, pero ¿qué habrán pensado sus papás acá, su familia? Que seguramente tomando en cuenta un barco tarda mucho más y de aquel tiempo más todavía, para llegar de allá para acá. Pero seguramente los papás estarían también preparando todo. ¿Qué habrán pensado sus papás? Habrán estado tan abiertos también al plan de Dios y decir, bueno, sobre todo cuando recibieron la noticia. Son de esas historias donde dices, híjole. Que tome su cruz de cada día y luego, fíjense, luego hasta entonces que me siga. Entonces primero, no te busques a ti mismo. Toma tu cruz y hasta que no te hayas buscado a ti mismo y tomes tu cruz, hasta entonces es el seguimiento. Yo puedo empezar a seguirlo y luego durante el camino me voy no buscando a mí mismo y luego tomo la cruz a ver cómo se hace al final. No, está el proyecto así. Me niego a mí mismo por esta capacidad de negarme a mí, de no buscarme a mí mismo, de negarme a mí mismo, soy capaz de tomar la cruz. Solo hasta que me abrazo de esta cruz puedo caminar y seguir a Jesús. Y entonces fíjate qué dice el texto. Pues el que quiera conservar su vida para sí mismo, que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la gloria del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Es una fiesta para darle vueltas, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón. Un plan ya realizado, un proyecto, empezar a realizar ese proyecto y sucede algo. Esto pasa en nuestras vidas, más de lo que nos podemos imaginar. Muchas veces ha pasado. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Qué dijimos? ¿Qué pensamos? ¿Continuamos? ¿Nos rajamos? ¿Nos echamos para atrás? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia
de entender desde este santo San Felipe de Jesús, protomártir mexicano, entender los proyectos de Dios en nuestras vidas. Y entonces alcanzamos a entender aquel texto, ¿no? No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces, tú ponte en el camino del Señor y Él hace lo suyo. Ya no hubo franciscano y ya no hubo sacerdote, pero el Señor nos dio un santo. Ese es Jesús. Ese es Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo.